Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este tiempo del break. Soy Ronnie Hernández y me siento muy contento de estar nuevamente ante ustedes con contenido buenísimo. Hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado que ha tenido recorrido musical. Él es José Bonilla. José Bonilla, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Gracias a Dios me encuentro muy bien y agradecido con Dios por la oportunidad que me dan, ¿verdad? De estar en este lugar y poder compartir un poco acerca de mi testimonio. Qué gusto, José, de tenerte acá. Créanme que este chico trae muchas maravillas de lo que ha experimentado de Dios. Él viene del ministerio Generación de Salvación, ¿verdad, José? Así es. Un ministerio que se ha movido con jóvenes y bueno, ya vamos a conocer bien este testimonio. El tema de hoy es una luz al final del túnel. Así que, José, por favor, comienza a contarnos tu testimonio. Bien, nuevamente, como les decía, doy gracias a Dios por la oportunidad y gracias a ustedes, ¿verdad? Por darme este espacio y poder compartir acerca de mi testimonio. Pues mi testimonio empieza de la edad de 8 años, cuando mis padres tomaron la decisión de separarse por motivos de maltrato de parte de mi padre hacia mi madre. Creo que nosotros como hijos somos 4 varones, vivimos muchos años viendo cómo mi padre maltrataba a mi madre. Entonces mi mamá tomó la decisión de separarse con mi padre, ¿verdad? Entonces yo tenía como 8 años cuando esto sucedió. Y como hijo creo que no fue nada fácil, ¿verdad? El poder soportar esta separación. Y desde ahí empieza mi testimonio cuando mi madre tomó la decisión de irse a trabajar. Ella entraba, o más bien salía de su casa desde las 5 de la mañana y llegaba a las 7 de la noche, prácticamente llegaba a dormir, ¿verdad? Descansar, y el día siguiente se iba a trabajar. Nosotros estudiábamos, mis hermanos estudiamos en la misma escuela, pero al pasar el tiempo en esa escuela solo había de primer grado hacia 9º grado, ¿verdad? Mis hermanos iban creciendo y cuando llegaron a 9º ya tuvieron que cambiar de escuela. Entonces yo soy el menor y quizás de primer grado hasta 6º grado yo era un chico excelente en mis notas, en mi comportamiento, pero al final de todo cuando yo llegué a la cierta edad de mi adolescencia empecé a experimentar muchas cosas, empecé a conocer amigos, entre comillas, ¿verdad? Que me llevaron a hacer muchas cosas, a conocer perdición de este mundo, a conocer lo que son las drogas, a conocer lo que son el cigarrillo. Se notó un gran cambio, como les repito, desde primero hasta 6º grado me sacaba buenas calificaciones, me llevé hasta primer lugar en 3er grado, pero cuando yo entré a 3er ciclo, yo conocí amistades que me llevaron a consumir cigarrillo, a consumir drogas, y desde ahí empezó mi testimonio, desde ahí empieza parte de mi vida, y quizás en ese entonces que mis padres se separaron, había como que un vacío, ¿verdad? Había algo que yo necesitaba, un afecto, ¿verdad? Una atención que yo necesitaba. Y como ustedes saben que donde quizás no hay atención, está el enemigo buscando, ¿verdad? La manera de destruir. La palabra de Dios lo relata y dice que Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Entonces, el enemigo empezó a través de esas amistades, entre comillas, empezó a enseñarme, a mostrarme cosas que yo no conocía, cosas que como yo ni salía de la casa. Entonces cuando llegué a mi adolescencia, empecé a conocer esos ambientes, ¿verdad? Donde eran las calles, donde eran las drogas, donde era el cigarrillo. Y yo recuerdo que llegué a 7º grado y mi cambio fue extraordinario. Aplacé ese grado, ¿verdad? Mi madre frustrada, mi madre vio mi cambio y ella decidió de cambiarme de escuela. Según para ella iba a ser algo que me iba a provocar a mí algo diferente, ¿verdad? Iba a poder retomar lo que antes hacía, ¿verdad? En mis calificaciones, en mi comportamiento. Ella decidió cambiarme de escuela, pero la verdad no funcionó, pues yo había entrado en ese mundo, ¿verdad? De perdición, y más bien conocí más amistades que me llevaron a meterme cada día más y poder llegar a tocar fondo. Yo recuerdo que cuando yo me cambié de escuela, yo recuerdo que yo no iba a estudiar. Mi madre quizás llegaba a la escuela y yo tenía como un mes quizás de no llegar a la escuela. Y mi madre sorprendida de que yo no iba a estudiar. Entonces
mi mamá frustrada, mi mamá llegó a tomar decisiones muchas veces algo bruscas, ¿verdad? En el que muchas veces ella en la desesperación tuvo que dejarme quizás encerrado en la casa, ¿verdad? Y dejarle la llave a alguna vecina para que a la hora de que yo tenía que ir a estudiar me entregara la llave. Mas ella no sabía que yo estaba tan perdido, en el cual que llegué hasta el punto de que yo me saltaba el muro, me tiraba al techo y salía a la calle por tal de consumir droga, por tal de consumir cigarrillo y por tal de ir a donde dije mis amigos, ¿verdad? Porque a pesar de como pasó el tiempo, fui conociendo otras amistades y empecé a conocer el mundo de lo que son esos grupos, ¿verdad? Que cometen muchas cosas malas, esos grupos de pandilla, y que si a la vez, gracias a Dios, quizás no llegué a ser uno de ellos, pero sí participé con ellos, sí quizás me involucré con ellos en cierta manera, ¿verdad? En el cual me causó mucho daño, me causó tanto vacío, y eso llegó quizás a hacer que mucha gente me señalara, que mucha gente quizás me criticara, y llegué al punto de que quizás pensé que para mí quizás no había salida, ¿verdad? Quizás para mí no había oportunidad y que quizás yo así iba a seguir todo el resto de mi vida como un fracasado. Pero yo recuerdo que mi madre tomó ese método, pero más bien ella no sabía que yo me saltaba al techo y que yo regresaba y la vecina me llevaba la llave, y aún así cuando me entregaba la llave yo se la agarraba, yo ya estaba uniformado y me quitaba el uniforme nuevamente y luego salía a la calle nuevamente y no asistía a la escuela. Qué bárbaro, qué Mire, estrategia, Josécito, usted era tremendo cuando era jovencito. Jamás había escuchado yo. No, imagínate la estrategia que tenía que utilizar para llegar a ese punto. ¿Cuántos jóvenes no están pasando eso mismo, verdad, José? Así es. Sí, estamos hablando de una desesperación grande digamos, por consumir, José. Ahora que estás ya fuera de este ambiente, ya te das cuenta realmente de que todo lo que hacías o todo lo que muchos jóvenes hacen no tiene ningún fruto. Y es más, desgasta al joven hasta lo máximo. Pero antes de pasar a corte comercial, menciónanos un momento de crisis que tuviste con estas drogas, con esta vida. Sí, fíjate que de hecho tuve una situación bien complicada, que yo le doy gracias a Dios y le vivo agradeciendo a Dios siempre, y agradezco a mi madre por esos consejos que ella me daba siempre, porque yo llegué a un punto en el cual yo me metí bastante en las calles y llegué a un punto en el cual yo en la noche no llegaba a dormir a la casa, sino que me iba con mentiras para donde mis hermanos a la colonia vecina, pero yo no llegaba a la casa de mis hermanos. Y si llegaba a la madrugada, pues toda la madrugada yo pasaba en la calle. Y yo recuerdo una vez que mi madre llegó de trabajar, yo ya me iba de camino, y mi madre me insistió que yo me quedara en casa de mi hermano y que no saliera para nada. Yo recuerdo que esa vez, yo enojado le dije: mamá, usted que molesta, como un hijo rebelde, ¿verdad? En ese entonces. Ay, José, no, mire, es que en algún momento somos bien rebeldes. Pero usted quiere saber más de este testimonio, por favor, regresen a estos cortes comerciales.
una luz al final del túnel es el tema del testimonio del hermano José Bonilla. De verdad es impactante, ¿verdad? Como otros testimonios que hemos estado escuchando acá en nuestro programa, es tiempo del break. Así que, por favor, estése atento porque ahorita José nos va a seguir contando, y ya no esta parte de su vida pasada, sino las grandes cosas, las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Así que, José, te damos el espacio para que nos sigas contando. Bien, muchas gracias. Les comentaba, ¿verdad?, que en esa situación que me encontraba de perdición, una vez mi madre me dijo: hijo, no salgas de la casa, ahí estate donde tu hermano. Pero como un hijo rebelde, ¿verdad?, que siempre tiene que decirle lo contrario a la mamá, yo salí de la casa enojado. Pero esa palabra que mi madre me dijo iban en mi mente y no salían de mi mente. Y yo recuerdo que en mi mente decía: hijo, no salgas de la casa. Y yo me fui hacia la colonia vecina, llegué a la entrada del pasaje donde estaban mis amigos y yo los saludé y todo, cuando de presto otra vez esa voz de mi madre en mi mente, cuando en eso Dios mandó a mi hermano que pasara por ahí, y de presto yo dije: no, voy a hacerle caso a mi mamá, me voy a ir detrás de él. Y me fui para la casa donde mi hermano. Cuando quizás a los 5 minutos que yo me entré a la casa, se oyó una descarga en la entrada del pasaje. Y de presto me comunicaron que un amigo con el que siempre me mantenía, le habían dejado ir una descarga. Y gracias a Dios no le impactó ninguna bala. Pero yo me puse a pensar que si yo no hubiera hecho caso, quizás no estuviera contándolo aquí. Solo Dios sabe lo que hubiera pasado en ese entonces, y desde ahí creo que Dios empezó a hacer algo grande en mí. Dios empezó a inquietarme que tenía que retomar los caminos del Señor. Porque si es bien, desde pequeños nosotros fuimos instruidos, pero nos alejamos de los caminos del Señor. Y entonces yo tenía ya esa necesidad. Yo me sentía tan solo, me sentía tan herido. Y yo recuerdo que había un amigo, estaba la otra cara de la moneda, ¿verdad? Sé que tenía amigos que me llevaban a perdición, pero había un amigo en el cual siempre él me motivaba, siempre me hablaba de Dios, siempre me decía: vamos a la iglesia, siempre me decía: Cristo te ama, Cristo es la solución. Y él siempre estuvo ahí, y a él no le importó irse a las 10 de la noche, a él no le importó irse a las 10:30 de la noche por estar platicando conmigo, por estar sembrando esa semilla. Y yo le agradezco tanto a él, porque yo sé que es el fruto de lo que él, de ese tiempo que él invirtió, ¿verdad? Entonces pasó el tiempo, y yo recuerdo que en una iglesia donde ese entonces me empecé a congregar, era un tabernáculo. Yo recuerdo que estaba en campaña en ese entonces, el día lunes iban a empezar, y yo tomé la decisión de asistir, y no fue ahí cuando yo acepté a Cristo. Yo fui ese día y yo me sentí tan bien de haber asistido y todo. El día martes yo había tomado la decisión de que iba a volver a asistir, pero pasó siempre ese tropiezo del enemigo, ¿verdad?, que no me impidió el poder asistir el día martes. Recibí una llamada y en el cual ya no pude asistir a la iglesia, porque mis amigos me llamaron y me dijeron que fuera para donde ellos, y tuve que ir. Llegué a las 9 de la noche, pues ya había terminado lo que era el culto, y yo recuerdo que yo estaba enojado. Yo recuerdo bien esa noche que estaba un poco molesto, porque yo ya tenía la ansiedad de querer asistir, ya tenía la necesidad de querer estar en la iglesia y de asistir, ¿verdad? Pero yo no pude asistir. Entonces desde ahí empezó a hacer algo el Señor. Yo recuerdo que me encerré en mi cuarto, apagaron las luces, cuando de presto yo me tiré al suelo y ya no pude más. Yo le dije: Señor, aquí estoy. Señor, en medio de esta soledad, en medio de toda esta tristeza que yo siento, en medio de todo esto, yo te entrego mi vida. Y empecé a llorar como nunca había llorado. Cristo llegó a mi vida y yo le dije: Señor, aquí está mi vida, es lo que tú tienes que hacer. Y de presto, pues yo le dije: Señor, pero tú sabes también que tengo temor. Tú sabes también que en mí está aquel temor de qué dirán de mí, qué van a decir mis amigos. Entonces yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú pelees por mí. Entonces el Señor así lo hizo. Dios es tan fiel con cada uno de nosotros que Dios me ayudó. Después de que esos amigos me marcaban todos los días,
desde la mañana hasta anochecer. Yo recuerdo que el día siguiente no recibí ninguna llamada. Yo no salí a la calle, yo me quedé en mi casa y no recibí ninguna llamada. Y pasado el tiempo, pasaron quizás aproximadamente 15 días, 20 días, no lo recuerdo muy bien. Solo recuerdo que pasaron varios días en el cual no recibí ninguna llamada. Pues como a los 20 días yo recibí una llamada y preguntándome qué me había pasado. Entonces yo ya tenía aquella certeza en quién había creído y tuve aquel valor de decirle, mira, fíjate que yo ahora soy cristiano, fíjate que ahora yo he decidido seguir a Cristo. Entonces yo esperaba que me dijera, no hombre, eso no esperábamos de ti, pero es locura. Pero si es bien, lo tomó a bien esa persona. Pero como siempre lo digo, está la otra cara de la moneda. Y habían otros amigos que sí lo tomaron a mal y se burlaban de mí y me decían que yo estaba loco, que yo iba a volver con ellos, pese lo que pese, iba a volver con ellos, que me daban un año a más tardar para yo regresar con ellos. Qué bárbaro. Entonces, ¿y qué edad tenía, disculpa, en ese entonces? En ese entonces, cuando yo acepté a Cristo, tenía la edad de 17 años. 17 años. 17 años. Entonces, Dios me puso en el camino a quien es mi esposa en este momento. O sea que estás casado. Estoy casado, gracias a Dios. Entonces, en ese entonces también por eso me molestaban, decían que yo había cambiado por ella. Pero más no sabían que el que me había cambiado había sido Dios. Pero pasó el tiempo y yo me cambié de iglesia, a la iglesia en la cual me congrego, Generación de Salvación, Iglesia de Dios, y empecé a aprender mucho más. Empecé a llenarme, empecé a crecer espiritualmente y me dieron oportunidad de servir. Cuando me dieron la oportunidad, como que aquel Jonás, ¿verdad?, que no quiso, como que no quiso ese compromiso. Entonces yo tomé la decisión de alejarme y esto me llevó a otro fracaso. Y es algo que yo no le recomiendo a nadie que lo haga, porque sé que es un llamado que Dios te hace y tienes que aceptarlo, pese lo que pese. Entonces es por eso que este tema se llama una luz al final del túnel, porque esto a mí me costó muy caro. Mi esposa salió embarazada por primera vez y a los 4 meses nos dimos cuenta de que fue un embarazo en el cual no había nada dentro, solamente lo que era la bolsa. Fue la primera pérdida que tuvimos. Entonces pasó un año en el cual decidí volver a los pies del maestro y reconciliarme, ya que sabía que el haberme alejado me había costado muy caro. Entonces decidí al año volver a los caminos del Señor. Decidí asistir nuevamente, reconciliarme. Cuando nuevamente me volvieron a hacer el llamado, empecé a servir como equipo de trabajo en una célula. Yo le ayudaba a lo que era la líder y mi esposa volvió a quedar embarazada. Y vuelve el proceso en mí, en mi esposa, y tenía 9 meses de embarazo cuando volvimos a perder a nuestra hija. Entonces creo que ya 2 embarazos en el cual no podíamos ver ese fruto que tanto nosotros anhelábamos, fue muy duro, fue un golpe mortal para nosotros, pero teníamos quizás 2 opciones, ¿verdad? La opción de quizás volvernos hacia atrás o seguir adelante y agarrarnos de las manos del Señor. Sí, así es. Bueno, si usted le parece interesante este testimonio y quizás usted que nos está viendo está pasando estos momentos, quizás una crisis así, ¿verdad, Ronnie? Porque uno no sabe, uno puede estar acá transmitiendo, puede estar acá José contando su testimonio, pero atrás de estas cámaras no sabemos lo que usted está pasando. Entonces, aférrese al Señor. Y si usted quiere saber qué pasó con José y si José ya es papá, pues quédese con nosotros y luego de estos comerciales regresamos.
Muy buenas tardes y gracias por seguir con nosotros en este tiempo del break. Seguimos con José Bonilla de la Iglesia de Dios, Ministerio Generación de Salvación. Escuchamos su testimonio y estamos en la última parte y creo que nos quedamos a medias todavía con tu testimonio, ¿verdad? Decidimos el tiempo para que termines y sigas. Bien, les comentaba, ¿verdad? De que tuvimos la segunda pérdida. Entonces, como les mencionaba, teníamos dos opciones. O era alejarnos de Dios, que ya nos había costado muy caro, o agarrarnos de la mano de Dios y seguir adelante. Pues hay situaciones en las cuales quizás no entendemos a Dios, pero todas las cosas obran para bien. Entonces decidimos agarrarnos más de la mano de Dios, y en ese entonces yo recuerdo que quizás habían pasado unos 2 meses quizás cuando sucedió esto. Dios en su misericordia nos llenó de su Espíritu Santo y fuimos bautizados en el Espíritu Santo, y esto vino a dar paz en nuestra vida. Esa necesidad que teníamos, Dios la había llenado a través del Espíritu Santo, y fue así cuando nosotros superamos aún, quizás existen recuerdos, ¿verdad? Pero creo que la fuerza y la fortaleza que necesitábamos en ese entonces, Cristo la vino a llenar a través de su Espíritu Santo. Entonces yo recuerdo que con mi esposa empezamos a caminar, empezamos a meternos más con Dios, empezamos a servirle a Dios, a tal grado de que en la iglesia pudimos servir como sublíder. Llegué a un momento en el cual me dieron oportunidad de ser líder, y luego pues de igual manera conocí lo que era la música urbana cristiana. Creo que muchos ya conocen de eso, muchos han escuchado a Redimido. Entonces yo conocí ese género, y en el cual Dios me empezó a usar. En determinado momento quizás la gente, algunos no lo miraban a bien, y yo le preguntaba al Señor: Señor, si a ti te agrada, pues permíteme que yo siga, y si no te agrada, pues que no pueda seguir yo. Pero Dios me abrió más puertas de bendiciones, y yo empecé desde el 2016 hasta la fecha a sacar música cristiana urbana, y desde ahí entonces Dios ha ministrado a muchos jóvenes por gracia y misericordia de Dios. Dios ha sido tan fiel. Hay muchos proyectos en el cual hemos lanzado, muchos proyectos que se han de venir, muchas iglesias que nos han abierto las puertas para poder ir y llevar un mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Quizás hay situaciones en las cuales los jóvenes necesitan de una palabra, quizás en un modo diferente, ¿verdad? En las cuales quizás a veces no se llega, ¿verdad?, con ese mensaje, y a través de este género se logra alcanzar esas expectativas. Y he topado con jóvenes en el cual hemos visto muchos frutos, ¿verdad?, en el cual quizás ellos están pasando situaciones bien complicadas, ¿verdad? En cada tema que nosotros sacamos, quizás va basado a temas importantes, y no importa en la situación que quizás te encuentres tú que nos estás escuchando. Quizás hay algún vacío en tu corazón, pero Cristo es la solución. Quizás así como había un vacío en mi vida, Cristo puede llenarte a ti también. Quizás hayas pasado una situación como la cual yo pasé, una pérdida de algún bebé, pero Cristo tiene un propósito para tu vida. Debes de entregarle tu vida a Cristo, debes de entregarle todo en las manos de Él, y Él puede restaurar tu vida. Quizás tú estés batallando con lo que es el cigarrillo, quizás tú estés batallando con las drogas, quizás tú te encuentres involucrado en lo que son las pandillas. Déjame decirte que Cristo es la solución para todo este problema. Cristo puede restaurar, Cristo puede sanar todas esas heridas, puede sanarte, y yo sé que así como a mí me transformó, Él puede transformarte a ti también. Bueno, José, a manera rápida, ¿tienes hijos o no tienes hijos? Pues sí, gracias a Dios, Él nos permitió al año y medio
que mi esposa saliera embarazada y gracias a Dios Él nos permitió tener a una hermosa bebé. Wow. Bueno, ustedes como se dan cuenta, la transformación de Josué ha sido súper grande, ¿verdad, Ronnie? Sí, ha sido grandísimo, un recorrido tremendo, y ahora lo importante es que estás ya sirviéndole a Dios, ¿verdad? Plenamente, y estás ayudando a muchos jóvenes que puedan también salir de ese momento, de esas dificultades. Queremos dejarte, José, para que puedas llevarnos en oración, para que todos los televidentes puedan recibir algo de lo que tú has recibido. Te dejamos a ti con la cámara y que puedas levantar una oración por todos aquellos jóvenes que están en la misma situación que tú. Bien, vamos a hacer una breve oración y déjame decirte, solamente quiero recalcar un versículo de la Biblia, y en Lucas 1:37 dice que nada hay imposible para Dios. Quizá la gente te ha señalado, quizá la gente te ha dicho que para ti ya no hay esperanza. Dice la palabra de Dios que mientras hay vida hay esperanza, y nada hay imposible para Dios. Así que inclina tu rostro ahí donde estás y decimos: Padre, buen Dios que estás en el cielo, en esta hora, Señor, venimos delante de ti. Padre, en esta hora, Señor, oro por cada uno de los jóvenes, Señor, que quizás estén pasando situaciones complicadas. Quizás muchos están batallando, Señor, con estos vicios, Padre. Quizás están batallando con estas esclavitudes, Padre, que no es nada fácil. Pero sabemos que en tus manos, Señor, no hay nada difícil. Todo es posible para ti, Padre. En esta hora te pido que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ayudando a cada joven, a cada señorita, Señor, que quizás esté pasando una situación complicada, que quizás sienta una soledad, un vacío en su corazón. Señor, restaura cada vida, Señor, restaura a esos jóvenes, restaura a cada persona que nos escucha, Padre, y que tienen una necesidad, que tienen una herida, Padre. Llega en este momento, Señor, abrázalos, Padre, y dale una oportunidad. Que ellos puedan entender, Señor, que no está en la calle, que no está en las pandillas, que no está en el cigarro, en el alcohol, que ellos puedan seguir adelante, que ellos puedan ser restaurados, sino más bien en ti, Señor. Solamente en ti está la respuesta, Padre. En esta hora yo oro por cada uno de ellos para que puedan ser restaurados, que ellos puedan tener oídos audibles, Señor, para escuchar el mensaje, Señor, que tú has traído en esta hora para cada uno de ellos, y decirles, Señor, que hay una esperanza para ellos mientras hay vida, que ellos pueden cambiar su vida de una manera sobrenatural, de una manera sorprendente, y que ellos no se encuentran solos, sino que tú estás con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, muchas gracias, José, por habernos venido a compartir semejante testimonio maravilloso donde Dios ha hecho maravillas. Pero ¿cómo podemos encontrarte? ¿Estás en YouTube? ¿Cómo te pueden buscar para seguir tu música y escucharte? Sí, en YouTube me encuentro como Ensi Esmel. Mi nombre artístico se llama Ensi Esmel. En Instagram me pueden encontrar como El Esmel Oficial, y en Facebook me pueden encontrar como José Esmel Guevara. Va, ya saben, ¿verdad? Sigan su música, escúchenlo y apoyemos a los artistas cristianos. Así es, Ronnie. Así que nos despedimos. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta la próxima.